Amén, mis hermanos y hermanas queridas del alma. Del espíritu todavía falta. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio, en el libro de Romanos, para leer del Evangelio. Libro de Romanos, capítulo 15, verso 29. Y cuando lo tenga dice un fuerte amén y se pone de pie. Amén. Reverencia a la palabra. Amén, 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 amén. Amén. Muy bien. Y dice la bendita palabra: y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Otra vez. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, palabra del eterno Dios. Amén. Puede tomar asiento. Amén. Gloria al Señor. Nos hemos maravillado con esa palabra de lo que es el Evangelio. Dios nos ha hablado tremendas riquezas. Yo no sé de usted, pero yo ahorita estaba pensando de todo esto que estamos aprendiendo del Evangelio. ¿Cuántos le están meditando? Y cuántos se quedan así como, wow, esto es cosa grande. Eso es muy importante. Amén. ¿Qué cosa no nos habla el Evangelio? Así es que nos gozamos en cada palabra que nos revela, nos enseña en cómo opera el Evangelio. Cuando Dios le ordena a Moisés a establecer los sacrificios, hay una cosa maravillosa, que antes de la ley ya hacían sacrificios. Abel hizo un sacrificio, y por lo que dice la Escritura es que trajo un cordero de ofrenda al Señor, ¿verdad? Y después de ahí nosotros vemos más adelante a Noé, cuando salen del arca, también hace otro sacrificio, saliendo del arca, pero no dice nada de que ese sacrificio son por los pecados. No dice. Más adelante nosotros vemos a Abraham haciendo sacrificios también, inclusive hasta casi le toca a su hijo. Y Isaac vemos que hace sacrificios. Jacob hace sacrificios, y siempre levantaban los altares y sacrificaban. Y nunca nos dice la Biblia que esos sacrificios eran por el pecado, ¿verdad? Pero yo creo una cosa, esto es mío. Yo lo creo, se lo comparto. Tome lo bueno, deseche lo malo. No dice la Biblia de qué manera se les instruyó para que ellos hicieran los sacrificios, ¿verdad? Pero yo sí estoy seguro, de acuerdo al contexto de la palabra de Dios, que cuando pecó Adán y Eva, y Dios mismo sacrificó el primer cordero, entonces le quitó las pieles y le hizo túnicas a Adán y a Eva. Ahí nos alumbraba que Adán y Eva había pecado, pero que Dios los redimió mediante ese cordero, y que gracias al cordero no los mató, sino les dio esa oportunidad. Yo creo que de ahí para adelante, Abel, cuando sacrificó el cordero, era una actitud de gratitud, como diciendo, por el cordero que Dios sacrificó, no mató a mis padres. Por el cordero que Dios sacrificó, le preservó la vida. Y por el cordero que Dios sacrificó, le tapó el cuerpo para que no hubiera vergüenza. Y yo creo que de ahí para adelante todos esos sacrificios eran un memorial de que Dios había sacrificado. Era un acto de gratitud de que Dios había hecho ese sacrificio. Entonces no se necesitaba una ley, sino esa gratitud era la ley. Ese corazón agradecido era una ley
en cada persona. Amén. Pero, ¿qué pasa después cuando inmediatamente viene Dios y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Van a sacrificar corderos por el pecado. Ya lo establece como una ley. ¿Y por qué así? ¿Por qué? Dijimos que, pero que no se le olvide era una ley en el espíritu, en el corazón, ese acto de gratitud. Era una ley que brotaba por sí mismo. Así como el diezmo le brotó a Jacob voluntariamente, y él mismo en gratitud le establece como una ley del espíritu. Pero después Dios lo establece como una ley legal, y así mismo con los sacrificios. Cuando viene Dios y levanta a Moisés para sacar a Israel de Egipto, nosotros vemos algo muy importante, que ya cuando están en el desierto, inmediatamente le pone la ley del sacrificio. Y dice, mira, lo que vas a hacer, vas a tener que sacrificar. Vas a tener que hacer holocaustos y vas a tener que hacer ofrendas. Entonces, ¿qué nos enseña ahí, mis hermanos? Que ya Dios lo estableció como una ley. Pero, escuche bien, para que ellos entendieran, nosotros vemos que Dios mismo, desde que estaban en Egipto, antes de salir, Él mismo ordena que sacrifiquen un cordero, que lo sacrifiquen, para que fueran liberados de Egipto, para que cuando pasara el ángel de la muerte, no matara a ningún israelita, y tenían que untar las puertas con sangre. Entonces, ya que hacen eso y salen y llegan al desierto, Dios establece el sacrificio por el pecado, el de la expiación. Pero ese sacrificio, hermanos, era igual un recordatorio de que Dios los liberó de Faraón y de Egipto por medio de un cordero también. Entonces, es como para decir, Dios nos liberó de la esclavitud de Faraón, de la esclavitud de Egipto, sacrificando un cordero. Entonces, cada vez que hacían sacrificios, que Dios ordenaba los sacrificios, era un recordatorio que Dios nos escogió y nos liberó de Faraón y de Egipto, y mató el cordero pascual. Ahí viene el cordero pascual. Entonces, cuando se celebraba la Pascua, era un recordatorio de que Dios había liberado. Y esa era la expiación. Era la expiación de que Dios había liberado. Y cada año hacían el mismo memorial. Por eso dice el libro de Hebreos que los sacrificios no pueden quitar los pecados, porque si se quitara no harían ese memorial, dice claramente, dice el libro de Hebreos. No harían ese memorial. Entonces entendemos que la noche de la Pascua, lo que hacían al sacrificar el cordero, era precisamente un memorial de gratitud, hermanos. Amén. Por eso dice el escritor del libro de Hebreos, dice, si pudieran quitar los pecados, los sacrificios, dice, entonces ya no se tendrían que hacer y no habría conciencia de pecado. Pero dice claramente, pero en estos sacrificios, que es Hebreos 10.3, no lo necesita buscar. Hebreos 10.3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Pues ahí está, era un memorial. Eso tiene un significado muy tremendo. Era una memoria. Era hacer memoria, un recordatorio de que Dios había sacrificado un cordero para redimir a Israel. Ese era el memorial cada vez que sacrificaban. Pero también era un recordatorio profético. Era la sombra de los bienes venideros. Era un memorial a la vez de que iba a venir un ser, un hombre, que iba a tomar el lugar del cordero para que fueran redimidos del pecado. Entonces era el memorial de que habían sido liberados. Entonces,
cada vez que el pueblo de Israel estaba en el espíritu, en una actitud correcta, él sacrificaba el cordero con una gratitud de que, primero, por un cordero nos liberó de Egipto, del faraón. Segundo, por medio de este cordero estoy en paz con Dios, porque el cordero se lleva mis pecados, rebeliones, iniquidades, no porque los puede quitar de la conciencia, sino me trae paz a la conciencia mientras viene aquel que será el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí, todo aquel que lo hizo con ese acto de gratitud, era una ley, más que la ley escrita, era una ley en el espíritu, la ley de la gratitud. Amén. Cuando el pueblo perdió esa actitud, esa ley del espíritu, entonces fue cuando Dios empezó a aborrecer los sacrificios, los holocaustos, todo lo que había dispuesto en la ley, que era la sombra de los bienes venideros. Escuchen, sombra de los bienes venideros. Entonces, Dios no le agradó nada de eso. Y llegó un momento que ya con los profetas parecía que empezó a predicar en contra de los sacrificios, en contra de los holocaustos. ¿Por qué? Porque el pueblo perdió esa ley de gratitud. El pueblo perdió ese espíritu, esa actitud agradecida del acto redentor de su Dios. Amén. Entonces, más adelante dice el Señor, vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar y dice, yo creo que ya es la hora de la redención total. Y si usted sabe, todo el Señor lo hacía al principio con un cordero. Y por eso está el sacrificio de la expiación, es el principio. El sacrificio de la expiación. Pero después más adelante tenían el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, ofrenda encendida, olor grato a Jehová. Y luego cada vez que alguien pecaba, tenía que traer su corderito. Era una manera de reconciliarse con el Señor. Amén. Ya entonces, al llegar el tiempo de la gracia, el tiempo de redimir del pecado finalmente, entonces inmediatamente Dios le prepara el cuerpo al Cordero de Dios. Le prepara un cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Llega un momento que el Señor Jesús desciende a la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Y ya conocemos el Evangelio, cargó nuestros pecados, iniquidades, rebeliones sobre su Hijo, sobre el cuerpo. En ese cuerpo somos santificados, dice, para llevar los pecados de muchos, hasta el madero llevaba los pecados en el cuerpo. Amén. Y nosotros podemos ver y entender que después la copa de la ira se derramó sobre el cuerpo de Jesús. Quedó molido, quedó inmolado, quedó desfigurado, no hay parecer en él, no hay hermosura, dice la palabra, el profeta Isaías hablando. Y luego viene la muerte, al derramamiento, primero el derramamiento de sangre y luego ya la muerte. Y ya sabemos, su alma desciende al Hades y resucita y se va a la diestra del Padre. Y llega el momento que antes de morir, él hace el cambio de pactos. Él celebra primero lo que es la cena pascual, dijéramos, celebra la Pascua, donde come el cordero pascual, haciendo un memorial que por ese cordero escogió al pueblo de Israel, lo redimió de Faraón, lo redimió de Egipto y estuvo en paz con Dios. Entonces, ahí Jesús no solamente estaba haciendo el memorial y agradeciendo por el pueblo de Israel, sino también estaba ahí haciendo un memorial de que Él iba a tomar ese lugar. Y entonces, inmediatamente toma el pan y toma el vino. Toma el pan y el vino y inmediatamente dice, este es el nuevo pacto de la alianza, la nueva alianza, en mi sangre y en mi carne. Y el que no come mi carne no bebe mi sangre. Entonces toda la persona, para que sea redimido del faraón llamado Satanás y del pecado y de este mundo, empieza por el sacrificio del cordero. Amén. Entonces eso es lo que es la expiación. Ya al creer el Evangelio, la persona es libre del pecado. Amén. Pero entonces empieza a caminar su vida.
y todavía peca como el pueblo de Israel pecaba. Hijitos, les escribo esto para que no peque, pero si alguno viene pecado, hay pecados que no son de muerte, dice la palabra. Su pueblo todavía peca aunque no quisiéramos, y nos duele cuando pecamos. ¿Y por qué nos duele? Porque ya no queríamos pecar, entonces ya no queríamos, hicimos lo que no queríamos, entonces ya no fuimos nosotros, dice Pablo. El problema es cuando quieren, ¿verdad? Pero dice, ya no queremos, pero de todos modos, entonces ya no tenemos que hacer un sacrificio. Dice la palabra que solamente tenemos que poner los ojos en Jesús y considerar sus sufrimientos. En pocas palabras, solamente debemos de mantener nuestra atención en el sacrificio, y ahí es donde nosotros recibimos ese perdón. ¿Qué quiere decir? El Evangelio es tu calzado, que tienes que meditar día a día y aplicarte el Evangelio en cada vez que tú pecas. ¿Por qué? Porque tienes la confianza que el que empezó la obra en ti la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, ponemos esa confianza de que nosotros cuando pecamos ponemos los ojos en sus sufrimientos, considerándolos, haciendo un memorial de que Él precisamente fue sacrificado para que estemos limpios de pecado, y no nos condenamos, no nos juzgamos los que hemos entendido esto. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el que empezó la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Pero también aparte estamos en proceso de santificación hacia la glorificación. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿quién acusará a los escogidos si Él es el que justifica? ¿Y quién los condenará si Él es el que... ¿Qué dice? El que murió por ellos, hermano. Amén, eso es muy importante. Entonces, el Señor dice, bueno, muy bien, yo quiero que tomen la copa, tomen el vino, tomen el pan y pártanlo entre ustedes. Y dice una vez más Jesús, y hagan esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que celebramos la cena del Señor, el partimiento del pan o la comunión, dice en el latín la Eucaristía. En latín es Eucaristía, es comunión español. No la hostia, la Eucaristía, sino es el acto. Pero eso dice en el latín. Entonces, esa comunión dice, hágalo en memoria de mí. Entonces, todo hermano, toda hermana que participa del pan y el vino, tiene que hacerlo con una actitud de gratitud, con un acto de agradecimiento. Debe de tomar lo que es el pan y el vino, porque está reconociendo que estábamos en pecados y Cristo murió por nuestro pecado. Estábamos en pecado y fue a cargar nuestro pecado sobre de Él. Estábamos en pecado, merecíamos el castigo y Él fue castigado por nosotros. Él descendió al ave por nosotros y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces, cada vez que participamos de ello, estamos haciendo un memorial. Pero aquí lo importante es que no sea una costumbre, no sea una tradición, no sea un protocolo, no sea una liturgia. Lo importante que sea un acto de gratitud, una ley en el espíritu. Y cuando no hay ese acto de gratitud, no hay esa ley del espíritu que reconoce y agradece, entonces está comiendo indignamente lo que es el pan y el vino. Y así como aquellos le desechó Dios los sacrificios, a nosotros no desecha el pan y el vino, pero desecha el que lo come y lo bebe indignamente. Entonces, ahí está cómo Dios estableció la importancia de lo que es el Evangelio. Por eso el Evangelio es eterno. Desde los primeros tiempos Cristo fue inmolado. Cuando Dios estaba matando al cordero ahí con Adán y Eva, desde ahí Dios estaba declarando, hijo, al tiempo esto te va a pasar. Por eso dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí es. Entonces algo muy, muy importante. Amén, mis hermanos. Amén. Muy bien. Entonces aquí leímos en el libro de Romanos, y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Nosotros sabemos en el trasfondo de la iglesia
de los romanos, no la iglesia católica, sino la iglesia cristiana que estaba en Roma. Nosotros vemos que cuando Pablo escribe esta carta, para empezar, todavía no iba, pero él ya tenía la inquietud de ir, había intentado ir, y por lo que expresa, creo que dice que Satanás le había estorbado. Y lo que él dice, que él precisamente iba a ir con un propósito, para anunciarles también a ustedes, dice, el evangelio. Eso nos da una luz que esta iglesia, aunque ya estaba formada, al parecer no conocía el evangelio, o no conocía de una manera escritural o por el espíritu del evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, en esta carta, ya en esta explicación, dice: y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia. Escuche bien, abundancia. No solo es predicar el evangelio, es declarar la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando no entiende el pueblo esa abundancia de la bendición del evangelio de Cristo, la persona no sabe ni lo que tiene. Usted sabe que usted no cuida algo que usted no sabe lo que tiene. Es como aquel hombre que era muy rico y tenía muchas propiedades, y cuando se muere le deja todas las propiedades al ama de llaves, y al hijo solamente le dejó una Biblia. Y por lógico es que el hijo se enojó. ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios vale más que todas las perlas, que todo el oro y que todo eso, las piedras preciosas? Pero usted dice: pero si el estómago tiene hambre, no voy a darle de comer letras. Y entonces él se enojó. Se enojó con su padre, se enojó con su ama y todo. Estaba joven y empezó a vivir la vida, y se va. Cuando ya llegó anciano, escuche bien, cuando ya llegó anciano y que ya la vida no tenía sentido, entonces se acordó de ese libro, de esa Biblia, y dijo: a ver, pues ya hay que leer a ver qué dice ese libro, qué nos quiso decir el viejo. Y cuando abre la Biblia, allí en la Biblia estaba un papel, un testamento, y le decía: a mi hijo le dejo las minas de oro que tengo aquí y allá y allá. Entonces, al no abrir la Biblia, nunca supo lo que tenía, ni la valiosa fortuna que estaba ahí en la Biblia. Y así, hermano, cuando solamente usted conoce, es que el evangelio es que Dios preparó cuerpo a Cristo y le cargó los pecados, lo castigó y él fue al infierno, y el que cree en esto será salvo. Amén. No estoy diciendo lo que es, pero usted no está declarando la bendición. Y entonces la persona oye eso y dice: oh, nada más eso, ¿le parece poco? Bueno, yo pensaba que como Dios es Dios, pues algo más. Ya cuando usted, sí, algo más. Muy bien. Algo más. Siéntese que le voy a explicar la bendición abundante del evangelio de Cristo. Amén. A veces le decimos: pues, Dios te bendiga, pero ya ni lo sientes. Ya es un saludo muy cordial, es un lenguaje cultural celestial. Pero llega un momento que, hermano, según la Biblia,
es que en un saludo debe usted de dejar bendición. En un saludo. El saludo es bendición. Pero cuando nosotros no entendemos, entonces, hermanos, no le dejamos nada a la persona. Y quiere que le diga, ¿cómo sé que muchos le pierden el valor de esa palabra Dios te bendiga? Porque a veces ya ni la quieren decir. Y cuando alguien ya ni le quiere decir Dios te bendiga, pero bueno, porque es cristiano, lo dice, esa persona tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya no crea la palabra, quiere decir que perdió la riqueza de la palabra, la bendición de la palabra, la intención de la palabra, el espíritu de la palabra. Y llega un momento que algunos otros, pues ya mejor ni lo dicen. De verdad, tanto le perdieron la fe a la palabra, que ya ni dicen Dios te bendiga. O unos ya la agarran nomás de costumbre. Dios te bendiga. Y ahí es, hermano, una realidad de que no meditamos en la palabra. No nos paramos en la palabra. Por eso la palabra pareciera que no tiene poder ya en nuestra boca. Eso es muy importante. Entonces aquí dice, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Primero, ¿por qué dice Evangelio de Cristo? Pues porque es de Él. Evangelio de Cristo porque Él es el autor de ese Evangelio, el autor de la salvación, el autor de esa fe. Por eso es que es de Él. Amén. No es del Padre, es de Cristo. Por eso el que se bautiza viene en el nombre de Jesucristo. Porque Cristo hizo toda la obra gloriosa. El Evangelio no es que el Padre estaba castigando, el Evangelio es quién recibió tu castigo y quién te libra del castigo. ¿No? Es el Evangelio. Por eso dice de Cristo. Amén. Ya cuando usted encuentra por ahí que también dice Evangelio de Dios, es dos razones. Porque Cristo es Dios o porque es plan el Evangelio del eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque siempre están de acuerdo. Amén. Pero aquí cuando dice de Cristo es porque Él es el que tomó tu lugar para que tú ya no vayas ahí. Porque se sentó a la silla del castigo para que tú no seas castigado. Ni siquiera que te sienten en la silla porque es una vergüenza. Amén. Muy bien. El Evangelio de Cristo no solo trae bendición, sino que trae abundancia de bendición. Eso es bien importante, hermano. Si usted le estaba diciendo al Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, dice el Señor, hoy te voy a enriquecer. Bueno, va a decir, Señor, yo quería dinero. Porque Dios te va a decir, esto vale más que el dinero. ¿O no? ¿Quién puede entender eso? Entonces, hemos entendido algo muy importante. Primero, antes que todo, vamos a definir qué es bendición. Para entender precisamente qué quiere decir la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Bendición es bienestar y prosperidad. Bienestar. Bendición es un bien. Amén. Bendición es un bien. Pues se llama bienestar. Quiere decir que el que te bendice te hace un bien.
O cuando solo te dice Dios te bendiga, es que te desea el bien. Yo cuando alguien me dice a veces Dios te bendiga, pregunto, ¿de verdad? ¿De verdad tú quieres que me bendiga? O nomás se te escapó porque lo aprendiste, lo memorizaste. ¿Mm? O si me dice Dios te bendiga, sí, yo sé, Él me bendice. Ya lo ha hecho. Es un bien, es un bienestar. Entonces, nosotros vemos cuando dice, mirad y ved. Juan, dice, gustad y ved que Dios es bueno. Y cuando se llama que Dios es bueno, es que Dios te bendice. Dios te hace un bien. Dios procura tu bien. Eso es que Dios te bendice. Amén. Entonces cuando aquí dice la bendición del Evangelio, significa todo el bien que te produce el Evangelio, todo el bien que te extiende el Evangelio, todo el bien que te hace prosperar el Evangelio, todo bien declarado para ti en el Evangelio. Amén. Entonces, ¿está listo para recibir bendición del Evangelio? Muy bien. Dice que el Evangelio es ¿qué? Una buena noticia. La primera bendición que te produce el Evangelio cuando lo entiendes es el gozo. El gozo de que ya no te van a castigar. El gozo de que ya no vas al infierno. Y el gozo de que regresas al cielo y miras a Dios. Ahí está la bendición del Evangelio. ¿Mm? Amén. ¿Están meditándolo? Amén. Pero como dice que es abundancia, quiere decir que hay más. La tristeza de haber pecado a tu Dios. Y usted dice, pero ese es un bien para mí. Estar triste, ¿a poco Dios quiere que esté triste? Porque esa tristeza es para salvación. Amén. Y esa tristeza te la produce el Evangelio cuando tú la entiendes. Es una bendición. Hermano, cuando el Evangelio te deja ver que Cristo fue castigado por tu culpa, te da tristeza. Y eso te produjo el Evangelio, esa es la bendición. Cuando te das cuenta que lo castigaron a él, dices, pobrecito, ahí está tu tristeza. Yo me lo merecía, Señor, pero qué bueno que fue él. Yo me lo merecía, pero qué bueno. Es una tristeza en medio del gozo y un gozo en medio de la tristeza. Bendición del Evangelio. Amén. Amén. Y no solo eso, hermano. Después de la tristeza, ¿sabes qué te produce el Evangelio? La fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando Pablo dijo eso, estaba hablando del Evangelio. Porque dijo, ¿quién irá si nadie lo envía? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? Entonces viene la fe del Evangelio, la fe de salvación, esa bendición del Evangelio. Porque el Evangelio te produce la fe, te produce la convicción, te produce la certeza, te produce la seguridad de que ya Cristo pagó. Esa bendición del Evangelio. Amén. Amén. No me digan amén como ya que. No, amén de gozo, hermano. Amén de gozo. O no diste nada mejor. Yo no sé usted, pero ya me quiero brincar para el cielo.
Usted sabe, cuando habla del evangelio quiero ir al cielo a darle un beso a mi papá. Pero cuando habla de dar cuentas, ni quién quiere subir. Porque sabrá Dios cómo estamos haciendo las cosas. Y luego que viene de la fe, viene el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, hermano, es lo que hemos estudiado y es el nacer del agua. Entonces viene ahí el arrepentimiento como bendición del evangelio. Ese es el poder de Dios que quebranta. Esa es la roca que quebranta. Y arrepentirse, o que el evangelio nos produzca arrepentimiento, eso es bendición del evangelio de Cristo. Amén. Pero como dice aquí que es abundancia, quiere decir que hay más. La conversión es bendición del evangelio. Gloria al Señor, la bendición del evangelio, la conversión. Porque al tú entender el evangelio dice, lo mínimo que puedo hacer por el Señor es convertirme y dejar de hacer lo que estoy haciendo. Dejar mis caminos para andar en los suyos. ¿Y esa conversión de dónde viene? Es bendición del evangelio. Gloria al Señor. Amén. ¿Y qué más? Hay una otra bendición. Cuando tú entiendes el evangelio y ya tú te conviertes, tú dices, Señor, te quiero obedecer. La obediencia es una bendición del evangelio de Cristo. Amén. Cristo es tu modelo para que, por eso yo soy el camino, es tu modelo, tu ejemplo, para que lo logres. Pero mientras, el deseo de obedecer es provocado por el evangelio, es una bendición del evangelio. Amén. Y como consecuencia, la primera obediencia es que vas al remojón, te bautizas. Y no solo te bautizas como quiero obedecer, quieres ir al culto, quieres ir a la oración, quieres ir al ayuno, quieres ir al retiro, quieres ir al congreso, quieres ir a la velada, quieres ir al campamento, quieres ir a barrer el templo. Y estás tan lleno de obediencia que hasta andas ahí detrás de los pastores. ¿Qué hacemos, pastor? Pues ya nada, nos vemos el viernes. Y mañana, ¿qué? ¿Quieres obedecer? Ya, pero ya no hay muchas cosas. Y la obediencia viene como bendición del evangelio. Amén. ¿Qué más viene? La libertad, hermanos. Que después de todo es el perdón. El perdón es una bendición del evangelio. ¿Y por qué perdón y libertad son sinónimos? Porque perdonar significa soltar. Por eso es libertad, hermano. Por eso la salvación es libertad. Perdón es salvación. Y el perdón, la salvación, la libertad es bendición del evangelio, hermanos. Gloria al Señor. No pensé que ya estaría llorando. O bien gozoso, pero ni uno ni lo otro. Hermano, si el evangelio no te conmueve las entrañas, parece como dijeron por ahí, chico, estás desconchuflado. ¿Eh? Bien gozoso. El frío no los deja expresar. Ahorita se quita el frío, van a ver. Amén. ¿Y qué más? ¿Qué más sigue, hermano? La bendición del evangelio. A ver, ayúdenme porque esta clase necesita ayuda. La vida eterna. Bendición del evangelio, hermanos. Gloria al Señor. Vida eterna. La reconciliación con el Padre. Hermano, la reconciliación con el Padre. Bendición del evangelio. La paz con Dios. Bendición del evangelio. Ya veo que ya se lo saben. ¿Qué más, hermano? Cualquier abundante. Tan abundante que esta clase va a durar 5 horas. Y no vamos a poder sacar toda la bendición.
sellados con el Espíritu Santo, bendición del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que son las arras del Espíritu. Hermano, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde lo dejó usted? ¿Lo está atendiendo? Ahora dices, pues ya me bendeciste, ya, tranquilo. No, hermano, el Espíritu Santo es bendición del Evangelio a tu vida. ¿Qué más? La santidad, bendición del Evangelio. La santidad es separación del mundo, separación del pecado, separación del diablo, que ni es tu amigo. Esa bendición del Evangelio. La justificación, bendición del Evangelio, porque en Cristo fuimos justificados. ¿Qué más? La gracia de Dios, bendición del Evangelio, porque dijimos que solo el que cree el Evangelio, Dios derrama su gracia. Porque aunque por gracia preparó todo, pero solo recibe la gracia los que creen en el Evangelio. O más bien, creen en el Evangelio por gracia. Pero todo eso va incluido, bendición del Evangelio. Porque dice, la gracia vino en Cristo Jesús, se manifestó en Cristo Jesús, lleno de toda gracia. Ser hijo de Dios, bendición del Evangelio, mis hermanos. Imagínate, dice que ahora somos hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús, pero con todos los derechos. La entrada al reino de los cielos, hermano, bendición del Evangelio. Y vivir el reino es bendición del Evangelio. Hermanos, nada más con meditar el Evangelio es suficiente para vivir en gloria, en victoria. Es una abundancia de bendición. No solamente en ello, no solamente en el pasado, no solamente en el presente, sino en el futuro. La glorificación de tu cuerpo es bendición del Evangelio, que todavía no recibes, pero ya está preparado para en su tiempo te lo van a dar. Es como aquel papá que te dice, tengo 100 pesos para ti, pero no te los doy hasta tu cumpleaños. Y dices, ya hasta de aquí de un año, porque apenas fueron ayer. Pero quiere decir que esas 100 ya son, ¿qué? Bendición. La glorificación es bendición por Evangelio. La inmortalidad, bendición del Evangelio, hermano. La resurrección del cuerpo es bendición del Evangelio. El que no vayas al infierno, bendición del Evangelio. El que te resuciten y dejes el sepulcro, dejar el sepulcro es bendición del Evangelio. Pues tenemos misericordia fresca cada mañana. La misericordia fresca cada mañana para los que le temen, para los justos, bendición del Evangelio, hermano. La comunión con el Espíritu Santo, bendición del Evangelio. La comunión con el Padre y el Hijo, bendición del Evangelio. La palabra, que la entiendas, es bendición del Evangelio. Porque te libró tu entendimiento, te quitó las vendas. Y ahora tú crees, ¿por qué? Porque fuiste bendecido por el Evangelio. Que te hable Dios, bendición del Evangelio. Que te visite Dios, bendición del Evangelio. Y a ver si no, debemos de valorar el Evangelio. Por la palabra, el Evangelio es un ¿cómo se llama? Es un bloc de cheques en blanco. Para que en cada cheque tú vayas apuntando la abundancia de la bendición. Su presencia es la bendición del Evangelio. Que estamos libres del acta de decreto, bendición del Evangelio, hermano. Que eres libre de este mundo, bendición del Evangelio. Que eres libre de tu papá y tu mamá, bendición del Evangelio. Cuando dice que no dejaré a padre y a madre, ya lo dijimos. Bueno, ahí vamos a poner nada más, para que
Ya usted lo anotó, sígale estudiando y meditando y usted va a ver que va a encontrar cosas más grandes. Entonces aquí dice, la abundancia de la bendición. Escuche bien, la abundancia de la bendición. Esto que sacamos ahorita es la bendición del Evangelio. Pero otra cosa es la abundancia de la bendición. O sea, quiere decir que todo eso que tú anotaste, que todo eso que nosotros pronunciamos, no solamente te dio el gozo, sino te dio un gozo abundante. No solamente te dio gozo hoy, sino que te da gozo abundante de tal manera que tú te puedas gozar por encima de las pruebas y la persecución. El que no puede gozarse por encima de las pruebas porque todavía no ha entendido la abundancia de la bendición del Evangelio. Entonces andamos ahí como que, ay, Dios ya se le acabó el perdón. Si Él dice que es, ¿cómo dice? Amplio en perdonar. Él es el perdonado. Abundancia de perdón. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Hermano, aquel hermano, aquella hermana que no entiende eso y que siente que su Dios está chiquito, que su Dios ya se le acabó todo, es porque ni ha entendido el Evangelio, ni ha entendido quién es su Dios, y por eso siente como que Dios ya no puede, ya no puede, como que estuviera viejito, ya no tiene, como que se empobreció con tanta gente que le dio la abundancia. Pero no, hermano. Cuando usted y yo entendemos, hay abundancia de santidad para ti, hay abundancia de justicia para ti, hay abundancia de glorificación para ti, hay abundancia de perdón, hay abundancia de todo lo que tú quieras, porque Dios es un Dios abundante, Él es el rico del universo. Él es el rico. Por eso, claramente nos dice, las riquezas, ¿cómo dijo? Las riquezas. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios está pobre, que Dios se le acabó. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Que Él te produce todo en abundancia. Cuando Dios te da que a manos llenas. ¿Verdad cómo? A manos llenas. Si Él te da el gozo, hermanos, Él te da un gozo pero perfecto, en abundancia. Él no te va así como decir, híjole, creo que ya se me acabó para ti. Él no va a decir, ¿qué crees? Ya no alcanzaste. No, hermano, Él es tan rico que sigue enriqueciendo a muchos. Todo aquel que cree es enriquecido. Amén, mis hermanos. Entonces, hemos entendido lo que el Señor nos dice en esta hora. Véngase a Colosenses 2:2. ¿Qué nos dice? Quiero que ustedes mediten eso. Van a leer el 1 y 2. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bien, aleluya. Que dice el Señor, permanezcan unidos hasta que ¿qué? Hasta alcanzar todas las riquezas. Claro. ¿Sabes por qué tienes problemas a veces? Para que veas cuán rico eres o cuán pobre eres. Pues sí, si me ofende la hermana Carmen y lo perdono, pues no es nada.
Simplemente perdoné como Cristo me perdonó. Pero que me vuelva a ofender y la vuelva a perdonar, no es nada, pero son 2 veces. Pero que ya me ofende como 10 veces y sigo perdonándole sin rencores, es que ahora me doy cuenta que estoy rico en amor y estoy rico en el perdón. ¿Mm? Entonces cuando Dios permite que alguien te haga sufrir, es para que veas si estás rico o estás pobre. Entonces cuando te llega a una persona y de pronto le caes bien para tratar con tu carácter, dile, creo que el Señor me quiere enriquecer. Amén, mis hermanos. Cuando nos sucede algo que parece desgracia, es para que veamos cuán ricos y bendecidos somos. Cuando no entendemos eso, nos deprimimos, hermano. Mira Colosenses 1. Vamos a leer el 24. Mira lo que nos dice. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. ¿Por qué se gozaba Pablo en los padecimientos? Porque estaba rico de gozo. Él tenía gozo en abundancia. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Eso después vamos a hablar. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora han sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Quién da a conocer qué? Su riqueza. Hoy al analizar esto, la abundante bendición, usted se da cuenta que está conociendo las riquezas, porque es una riqueza, hermanos. Amén. Mira Filipenses 4:19. ¿Tenemos? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te falta gozo? ¿Te falta amor? ¿Te falta paciencia? Dios te lo suplirá, porque Él es muy rico. Amén. Si usted dice, ay, es que en esta congregación no me quiere, no hay amor. Quiere decir que le hace falta a usted amor. Y como no lo encuentra en la congregación, usted se pone mal. Sí, muy bien. ¿Sabes qué le tenemos que decir a esa persona? Pero si yo sí la amo. No, dile lo que te falta, Dios te lo suplirá. Amén. Porque si ya tú le amas, ya lo sabes y eso no le satisface, quiere decir que necesita el de arriba. Amén. Gloria al Señor. Así para que no se vaya. Ay, sí, pero la hermana Vicky sí me quiere. Hermano Alex sí me quieren. No que todos no. Y al rato anda hablando por allá. Nadie en la iglesia me quiere. Oye, pero sí te quiere. Entonces cuando alguien está así es porque le hace falta. Cuando alguien oigas así, que está en su deprimenda, en su escondido en su yo, nadie me quiere, pobrecito de mí. En esta iglesia nadie me toma en cuenta. Dile, Dios te suplirá lo que te hace falta. Lo que te hace falta, por eso no lo encuentras en la iglesia, porque lo que te hace falta lo tiene Dios. Amén. Gloria al Señor. Véngase a Efesios 3:16. Amén. ¿Qué nos dice? Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Escuche bien, para ser fortalecido con poder, ¿en dónde? En su espíritu. Quiere decir, usted necesita fortaleza, Dios te lo suplirá conforme a su riqueza. Amén. Gloria al Señor. Qué Dios tan rico tenemos. Y Él nos bendice, por eso dice,
ved y gustad. Esa palabra gustad es ved y comprueba que Dios es bueno. Y dijo Jesús, si supieras o conocieras la bondad de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás agua. ¿Sabe por qué muchos cristianos ya no piden? Porque no ha entendido que Dios es bueno y que quiere bendecir. Llega un momento que la iglesia ya no pide la unción. ¿Por qué? Porque siente que Dios no se lo quiere dar, no es la voluntad de Dios. Y mientras siente, piensa así, pues lógico que Dios no se lo va a dar. ¿Y qué pasa cuando se muere toda esa gente y se levanta nueva gente que crea la palabra, pide unción y ya llega la unción? Entonces, ¿la unción es por tiempos? No, sino que mucha gente le pierde esa convicción, ese entendimiento de que Dios es bueno. Y como es bueno, Él le place, no solo lo hace, le place bendecir a su pueblo, pero no solo lo bendice, sino que lo bendice en abundancia, porque cuando Dios da todo bueno, si no mejor no da nada. Y cuando la iglesia entendemos eso, y que fuimos llamados para heredar bendición, también cuando vamos a bendecir, o damos algo bueno, o no damos nada, porque la ofrenda representa a su Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Linda la palabra, ¿verdad? Entonces dice el Evangelio de Cristo. Por eso dice que en Cristo fuimos, ¿qué? Enriquecidos. Terminamos con Efesios 3:8. Amén. ¿Están listos para terminar? Leemos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora entiende por qué bendice en abundancia, porque las riquezas son de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Parece que me quedé anodadado. Es que bendición como esa no hay. Ahora entiendo por qué dice que los que desprecian el evangelio los va a quemar bien quemados. Porque no solo despreciar el evangelio, sino toda la riqueza. El pobre necesitado y no quiso la riqueza. ¿O no, mis hermanos? Ay, hermano. Dios no. Ahora entiendo por qué dice que aquel que entiende todo esto, como ahora lo has entendido tú, y da marcha para atrás, es imposible que lo renueven para arrepentimiento. Por eso hay mucha gente que sabe dónde está su lugar, sabe que está mal, sabe que quiere regresar, pero no puede, porque si Él ya no le da el arrepentimiento, ¿quién puede arrepentirse por sí mismo? Si el arrepentimiento es bendición por el evangelio y la persona ya no cree en el evangelio, o a lo mejor ya no le tiene fe, y si ya lo falló el evangelio, lo condena, porque el evangelio salva al que cree, condena al que no cree. Amén. Pero nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se mueve. ¿O no es el evangelio el poder de Dios? Amén. A veces cantamos el corito. Nosotros somos los que creen que con el poder de Dios se mueve, pero estamos imaginando el poder de milagro. Pero es por el evangelio que se mueve la bendición más grande, el poder y la autoridad y la unción de nuestro Dios eterno, mis hermanos. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Amén.